Hola, buenas tardes. Mi nombre es Susana Vega. Soy alumna de la licenciatura de Derecho de sexto semestre de este presente ciclo escolar 2026. Pertenezco a la sección 83. Voy a empezar a explicar la actividad primero de la unidad 1 de las generaciones a las escuelas de derechos humanos, de la asignatura Derechos Humanos y sus garantías, parte especial. La primera generación de derechos humanos son los derechos civiles y políticos, pues se originan con la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos o la Revolución Francesa de 1789. El pueblo francés provoca la abolición absoluta de la monarquía francesa y se consolida la República Francesa. Y pues como resultado de todo esto, la Asamblea Nacional integra los derechos del hombre y del ciudadano. En la creación es el ejercicio de los derechos naturales del hombre. Alguna característica de este tipo de derechos es que se obliga al Estado la obligación de respetar siempre estos derechos y que tienen un límite de derechos con motivo de las condiciones previstas en esta Constitución. Los derechos más comunes en esta generación es que las personas tienen derechos y libertades fundamentales sin distinción de idioma, religión, color de piel. Segundo, todas las personas tienen derecho a la libertad, a la seguridad jurídica. Tercero, los hombres y las mujeres tienen mismos derechos ante la ley. Cuatro, nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, familia, domicilio, correspondencia, ni con ataques hacia su persona. 5. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Y 6. Nadie puede ser detenido ni preso de forma arbitraria. La segunda generación de los derechos humanos, pues estos consisten en los derechos económicos, sociales y culturales, con la finalidad de poder mejorar la calidad de vida de las personas. En la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, esos derechos se contemplaron por primera vez en el mundo, donde se conforma una obligación de hacer en el Estado y la prosperidad de progreso en base a las posibilidades económicas dependiendo de sí. En las características es que tienden a ampliar la esfera de responsabilidad del Estado e imponen un deber que es de satisfacer las necesidades de la población y hacer prestaciones de servicios se considera como positivo por parte del Estado. El titular es el individuo de la comunidad que se asocia por su defensa. El reclamo, tiene dos tipos de vías. El primero es el inmediato, que se considera las posibilidades. El segundo es por la economía del país. Son legítimas aspiraciones de la sociedad. Algunos derechos originados de la segunda generación es derecho al trabajo con condiciones equitativas y satisfactorias, derecho a la salud física y mental, derecho a la educación en sus diferentes modalidades, derecho a la seguridad pública, derecho de ser parte de sindicatos en la defensa de sus intereses comunes o colectivos, ya sea del derecho laboral. La tercera generación de los derechos humanos, pues estos son mejor conocidos como los derechos de solidaridad o los derechos de los pueblos. Las tres características que caracterizan a este derecho es la primera, la paz, que tienen derecho a los civiles y políticos de los diferentes grupos que conforman un estado, una nación. El desarrollo son los derechos económicos, sociales y culturales. El medio ambiente, pues, es la cooperación entre las naciones a nivel internacional. Las propiedades, primero, que corresponden a grupos indefinidos que tienen intereses colectivos en común. Segundo, que se ocupan para cumplir las prestaciones positivas, el hacer y dar, y negativas, el no hacer. El tercero, el titular es el Estado, que existen dos tipos de reclamación. La primera es ante el propio Estado, en caso de grupos pertenecientes, y el segundo es el otro Estado de la nación a nación. Y de aquí surgen algunos derechos que es a la autodeterminación, a la paz, a la coexistencia pacífica, al desarrollo, a la justicia social, a la utilización de los avances de la ciencia y la tecnología, al medio ambiente, al desarrollo que permita tener una vida más digna de calidad, a la resolución de los problemas demográficos, de alimentos, educativos y ecológicos, entre otros. Ventajas de la clasificación por generaciones de derechos. Bueno, la primera es diferenciar cuando el Estado debe abstenerse de intervenir, como es la libertad de expresión, formar parte de la defensa de intereses y en qué momento se tiene que actuar de forma positiva para poder brindar los siguientes derechos.
derecho a la salud, a la educación, a un trabajo digno. 2. Con todo esto se puede entender que los derechos no son estáticos, en donde la primera generación responde a la lucha en contra del absolutismo y la segunda busca mejores condiciones laborales, sociales y culturales ante la revolución industrial. Y la tercera, esta responde ante las dificultades globales, que es la degradación ambiental, el cambio climático, la brecha digital, entre otros. Voy a explicar la jerarquía evolutiva de estos derechos. Los derechos humanos pues son el resultado de las luchas sociales que van de forma escalonando temporal, como lo siguiente. Primero, la generación de los derechos civiles y políticos pues se originan con la Revolución Liberal del siglo XVIII, con un único objetivo: el limitar el poder del Estado sobre las personas. Algunos derechos surgidos son la libertad de expresión. Segundo, la generación de los derechos económicos, sociales y culturales se originan después de la Revolución Industrial, a inicios del siglo XX. El poder generalizar una mejor calidad de vida, como el derecho a la salud, a la educación. La tercera generación son los derechos de los pueblos o de la solidaridad. Se originan después de la Segunda Guerra Mundial, en la era de la globalización entre el siglo 20 y 21, y se necesita la colaboración de la comunidad internacional. La interrelación con el principio de la indivisibilidad. Pues la jerarquía evolutiva no es una separación, más bien es un cúmulo de distintos derechos que se relacionan entre sí, que se identifican como interdependencia. Primero, exigir mejores salarios es de la segunda generación. Se necesita libertad de reunión y de expresión. Primera generación. Segundo punto, una persona que no tiene la posibilidad para acceder a la educación de segunda generación difícilmente puede ser candidato a un partido político. Primera generación. Tercer punto, no se puede gozar de seguridad pública, segunda generación, ni derecho a la vida, primera generación, si el medio ambiente está destruido y no hay paz, tercera generación. El principio de interdependencia implica la realización de un derecho que presupone de forma requerida la realización de los demás, o sea, van en conjunto. Se vulnera el derecho a la salud, se vulnera también el derecho a la vida, y sucesivamente. Los derechos de la segunda y tercera generación enfrentan desafíos de exigibilidad y, debido a su naturaleza prestacional, lo que complica el debido cumplimiento con disponibilidad presupuestaria del Estado bajo principio de progresividad, su aplicabilidad se dificulta por mecanismos procesales tan directos como el amparo para derechos civiles, donde se contempla que todos los derechos de solidaridad necesitan la cooperación internacional colectiva. La interdependencia se puede contemplar que la vulneración de los derechos de la segunda y primera generación anula el ejercicio de libertades individuales, convirtiendo a la protección en una dada estructura compartida. Respecto a la justiciabilidad, pues estos derechos sociales se advierten que se encuentran obstáculos procesales para volverse efectivos. Casi siempre no deben a la carencia de canales procesales de garantía, sino a la complejidad de reconocimiento de las vulneraciones de esos mismos derechos. El fortalecimiento de las medidas procesales de exigibilidad de los derechos colectivos difusos en gran medida ayudan a la realización de derechos de la segunda generación. Es el resultado del papel de ombudsman o el defensor del pueblo como legitimado para reclamar el cumplimiento de estos derechos sociales. Más allá de los obstáculos procesales, la interdependencia nos obliga a aplicar el principio de la progresividad y la prohibición de la regresividad. Y de esta forma, pues se estaría vulnerando la dignidad humana. La eficiencia de estos derechos no depende de una concesión política, sino de una obligación convencional que exige a los jueces el transformar las omisiones estatales en mandatos de cumplimiento de forma inmediata, garantizando así que la justicia social sea presupuesto necesario en toda la libertad civil para todas las personas. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.